Buenos días, mi nombre es Karen Baos, yo soy psicóloga de la Unidad de Hematoncología Pediátrica y Adultos del Hospital Universitario del Valle. Eh, También trabajo en la unidad de radioterapia y en la unidad de oncología ambulatoria. Yo estudié psicología en la Universidad Javeriana de Cali, tengo diplomados en psico-oncología pediátrica de adultos y en cuidado paliativo. ¿Listo? La idea es que hoy trabajemos todos los aspectos en torno al manejo del diagnóstico en cáncer, porque en realidad se ve mucho, como le decía Andrés desde un inicio que me propuso este ciclo de conferencia, es que los pacientes llegan a estas IPS de más nivel, a veces con información parcial del diagnóstico que nos fue entregada de forma correcta, y llegan con muchos imaginarios negativos y de temor en relación al diagnóstico, incluso llegan muy tarde. No hacen un manejo rápido, un manejo administrativo adecuado, entonces ya llegan en condiciones que no serían las adecuadas para tratar. Por eso también de ahí parte la importancia. Bueno, un segundito que no me quiere. Listo. Entonces, ¿por qué es importante conocer sobre el cáncer? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer va escalando a ser la enfermedad número 1 responsable en muertes a nivel mundial. ¿Listo? Yo quiero que nos hagamos estas preguntitas de forma introspectiva, y es: ¿cuántos hemos tenido experiencias cercanas con esta enfermedad? Por un amigo, por un familiar, por un compañero de trabajo. Y ahora preguntémonos también cuántos de nosotros podemos llegar a tener esa experiencia con cualquiera de estas personas. Es un porcentaje en realidad bastante alto, ¿cierto? Entonces el conocimiento que nosotros generamos también transforma y genera cambios en ese otro que está ahí afuera, sea porque está viviendo la enfermedad o porque un familiar está viviendo la enfermedad. Entonces, si todos estamos en la sintonía, podemos ser personajes activos en la lucha contra el cáncer. Y creo que es muy importante, y ya van a ver más adelante por qué. Bueno, la importancia del manejo del diagnóstico en cáncer es de vital importancia. Según el Instituto Nacional de Salud, el cáncer es una enfermedad no transmisible que puede cronificarse en razón de sus características biológicas particulares, tratamiento, condiciones inherentes al individuo o circunstancias sociales. Pongo aquí grandecito condiciones inherentes al individuo o circunstancias sociales, porque puede cronificarse este tipo de enfermedades teniendo en cuenta el contexto que rodea al paciente, mucho más allá de las características biológicas que tiene el diagnóstico como tal en el momento. Entonces es muy importante conocer el contexto social, familiar y cultural de ese paciente. Es que no es solamente un paciente, no es solamente una enfermedad, es una persona, es un individuo, es un ser humano con el que estamos tratando. Entonces a veces se nos dificulta un poco tener en cuenta que si nosotros no hacemos un abordaje primario adecuado, asertivo de ese diagnóstico, de esa sospecha que generalmente se da, estamos corriendo el riesgo de que esa persona no vaya a ser adherente a ese tratamiento. Entonces, el primer acercamiento para el abordaje del posible diagnóstico en el paciente puede influenciar de manera positiva o negativa en factores como la adherencia al tratamiento. Por eso les digo que en sus manos está una responsabilidad bastante grande. A veces decimos, no, el manejo del diagnóstico es fácil. Hola, usted tiene una sospecha de cáncer, usted tiene cáncer, o es posible que tenga cáncer, pero en realidad no lo es. La forma en cómo ustedes comuniquen todo este diagnóstico, integren a esa persona, a ese paciente, a ese mundo, va a ser la forma en cómo él va a iniciar todo su proceso, porque acordémonos que esto no solamente es dar una noticia, no, es un cambio de vida para este paciente, para este ser humano que tenemos enfrente. Entonces, ¿por qué debemos comunicarnos de forma asertiva, perdón? Comunicarnos de forma asertiva permite alcanzar metas de manejo, permite una mayor adherencia al tratamiento, permite sentimientos de satisfacción en el paciente. ¿Listo? No es lo mismo que una persona venga y se comunique conmigo de forma directa y clara, pero no de forma afectiva ni asertiva. Entonces digamos que ese sentimiento de satisfacción en el paciente no va a ser muy alto y quizás no nos preste mucha atención.
va a generar que el paciente tenga menos quejas y menos juicios de valor, que esté mucho más tranquilo, que la ansiedad baje un poco más. Entonces la comunicación empática avanza una conversación, implica también o lleva a que esa conversación pase a otro nivel. Yo sé que a veces se nos dificulta mucho llegar como a esa expresión de emociones y sentimientos del otro. A veces hay personas que se cierran un poquitico, que no les gusta escuchar porque se consideran sensibles, porque se consideran que no es adecuado, o se niegan también la posibilidad de abrirse, pero en realidad, a pesar de que la escucha es una acción más difícil de lo que parece, podríamos hacer un poquitico más de esfuerzo por brindar este espacio al otro. La escucha es un acto de amor, es un acto muy bonito que en realidad todos tendríamos que poner en práctica, sobre todo si trabajamos en contextos de salud. Entonces la escucha puede identificar qué información el paciente quiere saber o no quiere saber. Listo, de eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante. Si escucha bien, qué dificultades tiene, dificultades auditivas, de comprensión, entonces cómo vamos a abordar este manejo del diagnóstico. Es como un escanear a este paciente. Listo, vamos a escanear a este paciente, vamos a escanear a su grupo familiar y vamos a ver a través de la escucha, vamos a poder identificar de qué formas que vamos a realizar esto más adelante. Bueno, elementos de una adecuada comunicación. Hay que hacer una recopilación de la información, por qué llegó el paciente aquí, cómo identifican sus síntomas, qué imaginarios tiene alrededor de esos síntomas, entender la historia del paciente, historia de vida también, de su relación familiar, entender las preocupaciones que están agobiando en este momento a este paciente. A partir de eso nosotros vamos a ir organizando o esquematizando esas metas de acción y esa manera en cómo nos vamos a organizar para realizar este abordaje. Entonces, construir una relación, crear una conexión empática, que lo vamos a trabajar más adelante, entregar esta información, estas malas noticias o este pronóstico, esta sospecha o estas opciones de tratamiento dependiendo de qué tipo de paciente llegue, porque está bien, son IPS primarias, pero pueden llegar cualquier tipo de pacientes con una sospecha, ya con una patología en mano, o simplemente ya en mitad de tratamiento, porque a veces ustedes saben que los pacientes se pierden mucho en esa parte administrativa. Bueno, vamos a hablar un poquitico acerca de la revelación del diagnóstico y de cómo dar malas noticias. Esa pregunta que a veces nos da tanta ronda en la cabeza, porque en realidad pensamos que es muy difícil, ¿no? Pensamos que dar una mala noticia es un trabajo complejo y que solamente corresponde para los psicólogos o para las personas que trabajamos en este tipo de ciencias de la humanidad, ¿no? Pero en realidad no lo es. Todos estamos o podemos estar capacitados para dar malas noticias. Entonces, tengo esta frase por aquí que dice: formamos a nuestros futuros profesionales en máquinas de curar a nuestros pacientes, pero no les enseñamos a cuidar, a acompañar, a consolar, en definitiva, a ser más humanos. El paciente no es una historia clínica, no es un archivo más para llenar, es la compañía para construir memorias, es persona y es un ser humano. Entonces yo puedo decir que puede que a veces no tengamos herramientas para comunicar malas noticias, está bien, puede que a veces no sepamos cómo comunicarnos de forma efectiva, pero si yo me comunico a través del amor y la empatía, yo de cualquier forma voy a ser capaz de dar un buen manejo a esta mala noticia. Entonces, que no se nos olvide nunca, como personas, como profesionales y seres humanos, que la base de absolutamente todo tipo de atención, de ayuda y de trabajo que podamos brindar a los demás es en base al amor y la empatía, porque recordemos que no es cualquier persona la que tenemos enfrente. Es una persona que también es hermana, hermano, es una persona que es persona, es un ser humano, puede ser hijo, puede ser papá, puede ser mamá, entonces es importante que también lo tengamos muy, muy en cuenta. Vamos a hablar entonces, ¿qué es una mala noticia? Buchman nos dice
que cualquier información que altere adversamente las expectativas para el futuro de una persona y genere ansiedad o temor por esa sensación es una mala noticia. Entonces él nos brinda unas herramientas o unos pasos para poder organizar lo que sería el contexto de dar una mala noticia. Entonces, el primer punto es preparar el contexto de la entrevista. Yo sé que en las instituciones de salud públicas se nos dificulta mucho tener espacios adecuados, espacios privados, espacios fuera de ruidos altos, espacios fuera del estrés del momento que nos puedan servir para preparar este tipo de contexto, pero en realidad la mejor opción no sería un pasillo, la mejor opción no sería un filtro de urgencias, listo, pero en realidad son escenarios que nos vamos a encontrar todo el tiempo. Entonces lo ideal sería encontrar una habitación sola, de pronto un cuarto de reanimación que nos presten un segundito, poder llevar el paciente para allá, poder llevar la familia para allá y poder hacer en conjunto, en realidad, una correcta comunicación de ese diagnóstico. No es, yo sé que a veces actuamos en el afán de cada día, yo sé que a veces se nos dificulta poder sacar un tiempito de calidad cuando en realidad tenemos muchos diagnósticos que dar o muchas sospechas de qué hablar, pero es importante que no se nos olvide que estamos tratando con un ser humano y con su familia, ¿vale? Entonces preparar este contexto es sumamente importante. Otro aspecto importante, número 2, averiguar qué sabe el paciente. Yo tengo, como lo estaba comentando ahora, que saber qué sabe el paciente, si identifica síntomas, si tiene imaginarios acerca de lo que puede ser. A veces hay personas que llegan y no se imaginan absolutamente nada. A veces hay otras que llegan y dicen, no, es que yo creo que tengo una masa, es que yo creo que tengo cáncer, es que estoy sangrando, es que tengo un flujo que me huele muy mal, yo creo que pasa algo raro. Entonces hay que saber, hay que conocer cuáles son los conocimientos previos o qué es o cuáles son los imaginarios previos que tiene ese paciente sobre esos síntomas actuales. ¿Por qué? Porque a través de eso vamos a identificar ese tercer punto que es lo que el paciente quiere saber. No todos los pacientes quieren que vayamos y les vomitemos, como decimos coloquialmente, la información. No. Yo tengo muchos pacientes aquí que me han dicho, no, es que me llegaron y me dijeron que es que tengo cáncer y bla, 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 me dijeron todo eso y yo no estaba preparada para eso. Y está bien, yo quería que me dieran la información, pero quizás no era el momento. Entonces, cuando uno hace como un tipo de comunicación asertiva, uno siempre identifica si esa persona está dispuesta, si esa persona quiere hacer parte de esa comunicación, porque entonces ahí ya deja de ser una comunicación asertiva. Hablamos de este término warning shot, que es cuando damos como un acercamiento o una impresión a lo que posiblemente va a pasar más adelante. Entonces, antes de hacer una comunicación oficial, sería muy importante, después de averiguar qué es lo que sabe el paciente y saber que está de acuerdo con que se lo comuniquemos, poder acercarlo un poco, decirle, mira, yo creo que todo lo que tú estás sintiendo en ese momento en tu cuerpo puede que sí esté relacionado un poco con cáncer, pero espérate que igual es que tenemos que ver la patología, o espérate que igual te tiene que ver primero el oncólogo, te tiene que ver primero el especialista. Entonces es importante que nosotros acerquemos a ese paciente si tenemos que acercarlo, listo, pero tampoco estamos a veces en la responsabilidad o en el deber de llegar y entregar esa información de forma tan directa y tan cero afectiva, que lo que va a creer en el paciente es temor y va a generar muchas más preguntas. A veces tiramos esa información y nos vamos, porque entonces psicología tiene que verlo. Entonces no, tenemos en realidad que ponernos un poquitico la mano en el corazón y pensar si en realidad en el momento en que pasemos por una situación de esas, ¿cómo quisiéramos nosotros que nos entregaran esa información? Entonces, si esta persona está de acuerdo, se le hace el acercamiento, entonces ahí ya podemos compartir esa información. Si se puede compartir, porque sabemos que de pronto en estas IPS primarias nos llegan casitos más de sospecha o inicialmente de sospechas altas, listo, hay que esperar la patología, pero en realidad uno ya sabe que ese diagnóstico va a ser confirmado. Entonces se comparte esa información y se responde a la emoción del paciente. Yo no comparto una información y dejo al paciente ahí tirado. Yo hago mi trabajo completo y respondo a esa emoción del paciente. Yo
hago contención emocional del paciente. Recordemos que no tenemos que saber cómo hacer contención emocional. Si yo me paro desde una postura del amor y la empatía, yo logro hacer contención emocional. ¿Cómo? A través de una sobadita de una pierna, de una sobadita de un brazo, lo siento mucho, pero bueno, esa es la realidad y vamos a seguir adelante. Entonces también es nuestra responsabilidad hacer de forma completa este cierre. Ya más adelante, en el punto número 6, vamos a hacer una planificación y un seguimiento del proceso, que es ya cuando hacemos seguimiento de un paciente que ingresa a un proceso de estos, que no lo van a hacer normalmente ustedes, sino que ya nos corresponde un poco más a nosotros como profesionales de la psicología. Entonces vamos a ver este videito por acá. Andrés, por fin me confirma si tiene buen audio. Un ejemplo perfecto de cómo no dar una mala noticia. Karen, creo que no se escucha, pero es suficientemente gráfico como para imaginarnos lo que está pasando. Bueno, muy triste que no se escuche en realidad. ¿Se escucha 00 o muy bajito? Bueno, en este video los dos entran de acuerdo de quién va a comunicar esta mala noticia de que se muere la profesora de la nena. Y él dice, yo estoy preparado, yo sé que yo lo puedo hacer. Y en realidad llega y entrega esa noticia de forma muy directa y alarmante. Entonces, obviamente, lo que va a recibir es ella lo que va a recibir es esos sentimientos de temor y angustia frente a esa noticia que le dieron. Entonces, ¿cómo dar malas noticias? Vamos a hablar un poco acerca de este modelo de comunicación empática. Recordemos que la empatía es un aspecto sumamente importantísimo dentro de todo este proceso, sobre todo si vamos a trabajar con pacientes oncológicos, no solamente a través de la comunicación, sino también a través de la atención y a través de muchos contextos más. Entonces, la empatía eh, se traduce en yo puedo ser tú, yo puedo ponerme en tus zapatos, yo puedo sentir un poco de lo que tú estás sintiendo. ¿Listo? Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades empáticas que el paciente me brinda. Hay pacientes que son mucho más abiertos que otros, hay pacientes que son un poquitico más cerrados, ¿listo? Entonces, en los momentos en que el paciente expresa de forma explícita o implícitamente alguna emoción, yo tengo que saber captar eso. Yo tengo que saber cómo identificar esta parte para poder aprovechar estas oportunidades empáticas que me ofrece el paciente. Entonces, a través de eso, yo voy a poder continuar una conversación o voy a poder terminar una conversación. Lo ideal es que podamos continuar y terminar conversaciones de forma empática, que no sea de forma abrupta, o que no nos pongamos nerviosos porque no sabemos qué decir o porque el paciente no quiere hablar. Está bien que el paciente no quiera hablar, el silencio también es terapéutico, acompañar es terapéutico. Si ese paciente no quiere hablar y solo quiere escuchar, es válido. No quiere decir que no quiera que estés ahí o no quiera que lo acompañes. Quiere decir simplemente que no quiere hablar y no quiere decir nada. Entonces el silencio también es terapéutico y no está mal. No nos debemos sentir angustiados frente al silencio, aunque yo sé que cuesta mucho. Pero hacerle saber a ese paciente, bueno, quizás no quieras hablar ahora, estás enojada, tienes mucha rabia, no quieres comunicarte con nadie, pero yo estoy aquí. Y en el momento en que tú me necesites, por favor, me mandas a llamar, yo voy a estar aquí para ti. Entonces esas palabritas en serio ayudan muchísimo, porque quizás en esa cabecita de ese paciente, de esa paciente se están en este momento creando muchos imaginarios negativos de lo que va a poder ser esta enfermedad. Entonces tengo aquí un ejemplo. Hace rato que vengo visitando al médico, tengo mi seno muy feo, me duele mucho, todos me revisan y nadie me dice nada, no sé qué pensar. Entonces, si usamos este modelo de comunicación empática, lo ideal sería leer un poco lo que ese paciente está sintiendo, interpretar, ¿listo? Entonces, me parece que te sientes preocupada y ansiosa, eso es lo que yo estoy interpretando de lo que mi paciente me está diciendo. Entonces, al ver que esa persona me interpreta, lo que yo voy a hacer es poder abrirme con esa persona. Sí, exacto, así me siento y no sé qué pensar o qué hacer. Entonces, de esa forma podemos iniciar una conversación, porque lo que yo voy a
hacerle sentir a ese paciente es que yo me estoy preocupando por ella, es que yo la estoy leyendo. Entonces ella va a poder abrirse conmigo un poco. Tengo aquí otro videito, pero este creo que... Andrés, ¿me dices porfa si... Ah, bueno, tiene subtítulos. Bueno, entonces este video que nos muestra un poco de esa poca capacidad empática que está teniendo en ese momento el médico que está comunicando. Está bien, está hablando con una colega, pero ella primero que ser profesional, primero que ser madre o que ser cualquier tipo de rol que pueda desempeñar, es una persona y es una mujer. Entonces la forma en que nosotros debemos comunicar más es importante sí la parte informativa, la comunicación enfocada en dar esa parte conceptual informativa es muy importante, pero no nos olvidemos de la parte empática, de ese sentimiento que podemos transmitir, de esa calidez que podemos transmitir, que es algo fundamental. Conductas que debemos evitar en momentos de comunicar malas noticias. Contacto visual evitativo. Eso genera ansiedad, eso genera angustia en el otro. ¿Por qué? Porque hay una información que yo estoy brindando y que yo no ni siquiera soy capaz de mirar a mi paciente. ¿Por qué? Es una persona. Mírenlo a los ojos. Eso le va a generar a él mucha más confianza, a esa persona, a esa mujer, mucha más confianza. Insistir en la capacidad de aceptación y entendimiento del paciente. Gran error. Nosotros no tenemos responsabilidad de hacer con todas las herramientas del mundo que ese paciente entiende o acepte ese diagnóstico o esa sospecha. Si el paciente no desea aceptar o no desea entender porque no quiere hacerlo o es un mecanismo de defensa, pues estamos en la capacidad de aceptar, pero a veces nos encontramos con profesionales que insisten en que eso se tiene que hacer. Entonces, si la paciente dice, no, yo no tengo cáncer, Dios me va a curar, yo sé que cuando me hagan este examen, papito Dios ya me ha borrado toda esa enfermedad, y yo le doy y le doy, y le digo, no, mire señora, es que eso no es así, eso no funciona, usted ya salió con esta patología, y entonces se vuelve como un toma y dame, se vuelve como una pelea, se vuelve se forma un conflicto, entonces tenemos que tratar de evitar eso. Yo hago la comunicación de mi diagnóstico, yo puedo hacer reforzamiento educativo, pero yo no puedo creer que tengo la potestad de lograr aceptación y entendimiento en mi paciente, porque son procesos personales, ¿listo? Suponer eh, es importante que no supongamos, debemos interpretar, yo no debo suponer lo que el paciente quiere o no quiere, yo no debo suponer lo que esa persona que está ahí está pensando, no, yo tengo que saber interpretar a través de qué, a través de la comunicación no solamente verbal, sino a través de esa comunicación no verbal, de esos gestos, de esa mirada, de ese afecto que está modulando y todo lo que envuelve también a ese paciente. Hablar sobre el pronóstico de vida, sobre el tiempo. Si yo estoy atendiendo a un paciente por una sospecha,
quizás una sospecha alta, yo no puedo hablar de pronóstico de vida, yo no puedo decirle, mire, es que usted quizás le quedan, no, es que usted le quedan 6 meses de vida, no, es que usted por ahí, con ese osteosarcoma que tiene, no, se le quedan unos 8 meses de vida, porque no es mi responsabilidad. Si la responsabilidad de hablar sobre un pronóstico de vida, no de tiempo, sino de vida como tal, quizás le pueda corresponder al médico especialista. Pero si yo estoy trabajando desde la sospecha o quizás desde una confirmación diagnóstica, pero no voy a tratar a ese paciente, yo no tengo por qué enviarlo con todos los temores ahí, porque lo que yo voy a hacer es que él diga, no, es que si ya me dijeron que tengo 8 meses de vida, yo para qué me hago un tratamiento, o yo para qué continúe con todo esto. Cosas que no debemos, que debemos evitar es el contacto físico es muy importante. No evitemos el contacto físico. A veces yo sé que es complicado, a mí me costó mucho cuando llegué a trabajar con cáncer porque trabajaba con salud mental y el contacto allá es mínimo, pero aquí el contacto físico puede ser mucho más elevado. Entonces, lo que les hablaba ahora, poner una manito en el hombro, poner una manito en la pierna, si el paciente está llorando, ponga, sobémosle un poquitico la pierna. No hay necesidad de decir nada, pero esa calidez y ese amor que yo estoy transmitiendo va a hacer que esa persona se sienta protegida, se sienta escuchada. Entonces tengo un ejemplo por acá. Buenas tardes, doña Alicia. Cuénteme por qué se encuentra usted aquí. ¿Qué le han dicho los otros médicos? Hola, doctor. Llevo sangrando por mucho tiempo. Tengo un flujo que huele mal y me duele hasta caminar. Tengo mucho miedo. Una enfermera dijo en el pasillo que yo tenía cáncer. ¿Cómo se siente con eso, doña Alicia? Si fuera verdad, quisiera que se lo informáramos. Ahí él le está preguntando si ella desea tener esa información. Quisiera que fuera en compañía de su familia, porque recordemos que esa persona tiene que estar preparada. Tenemos que preguntar cómo quiere que sea. ¿Quiere estar sola? ¿Quiere estar con alguien? ¿Quiere que le digamos a su familia? ¿Qué tanto quiere saber? ¿Qué tanto quiere saber? Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero saber nada. Entiéndase con mi hijo. Y eso también es válido. Tenemos por aquí otro videito, no sé si tiene subtítulos. Andrés me dice si se escucha muy, muy bajito. Creo que en realidad no se escucha. Bueno, les hago un resumen de este video. Él lleva a esta mujer a esta sala y le hace la comunicación de un diagnóstico de SEA de cervix. Le dice que es una mujer muy joven, entonces, pues que es probable que su enfermedad avance mucho más rápido por eso mismo, por sus hormonas. No la mira a los ojos nunca. Entonces, al final ella lo que le dice es que él le propone, tú puedes ir a buscar otro médico especialista que pues estás en todo tu derecho, ¿no? A hacer negación del proceso. Entonces ella le dice, pues sí, voy a buscar otro médico que sea capaz de mirarme a la cara. Y eso es totalmente cierto, pasa todo el tiempo. Él al final le dice, la verdad es que me da mucho temor decirle a los pacientes a los ojos y mirarlos a los ojos y decirles que ellos van a morir. Entonces, yo sé que es difícil para el médico, para el enfermero, para el auxiliar, para el psicólogo, para cualquier profesional es difícil hacer este tipo de comunicación, pero en realidad, más que nuestro trabajo, es nuestro momento de vida y eso es lo que nos tocó. Entonces tenemos que aceptar y por algo estamos ahí, por algo estamos comunicando esta noticia, entonces tratemos de hacerlo de la forma más empática posible. Tenemos estos 4 términos que tenemos que saber diferenciar en el momento en que trabajemos con pacientes oncológicos. Listo. La compasión. La compasión es querer aliviar el sufrimiento de la otra persona. Y este término lo usamos mucho en cuidado paliativo. ¿Listo? Nosotros trabajamos a través de la compasión, porque lo que queremos es aliviar el sufrimiento de la otra persona, independiente de la forma en cómo se manifieste ese sufrimiento, dolor físico, emocional, o dolor desde la parte espiritual. La empatía. Siento el sufrimiento de la otra persona, soy capaz de ponerme en los zapatos de la otra persona. La simpatía.
Me preocupa el sufrimiento de la otra persona y la lástima, identifico el sufrimiento de la otra persona. Lo ideal sería trabajar desde la compasión y la empatía. ¿Listo? Pero yo sé que eso es un trabajo y son herramientas, habilidades que se pueden ir formando y se pueden ir fortaleciendo con el paso de la práctica, ¿listo? Pero recordemos que la base de todo este trabajo es hablar y trabajar desde la compasión y la empatía y desde el amor sobre luego. Cuando hacemos revelación del diagnóstico, también nos enfrentamos un poco a la conspiración del silencio o cerco del silencio. La conspiración del silencio es una barrera en torno a la verdad, que puede definirse como el acuerdo tanto implícito como explícito al que llega la familia, el entorno o los profesionales de la salud de cambiar la información que se le brinda al paciente con la finalidad de ocultarle el diagnóstico, la gravedad y el pronóstico de la situación clínica por la que está atravesando. Entonces nos vamos a enfrentar también muchas veces a esa familia que no quiere que se le comunique a ese papá, a esa mamá o a ese abuelo o a ese hijo que lo que está atravesando en este momento, es la sospecha que se está dando. Entonces vemos mucho como abuelitas de mucha edad llegan con un SEA de mama o de cervix y ¿para qué le vamos a decir si ella ya está muy viejita? Pero no, yo quiero que le hagan quimioterapia o yo no quiero que le hagan quimioterapia, pero entonces esas decisiones más allá de la familia son principalmente del equipo médico, listo, que hay que llegar a acuerdos, claro, hay que llegar a acuerdos, pero no podemos dejar a ese paciente por fuera. Él no está por fuera, él es la persona líder en todo ese proceso, no se puede dejar por fuera si la familia lo quiera. Recomendaciones para afrontar esta conspiración del silencio, acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos con la familia, explicar la importancia de que una persona sepa lo que está pasando, se va a enfrentar a un tratamiento médico, se le va a caer el pelito, va a tener dolor, va a estar en un hospital todo el tiempo, yendo y viniendo, posibles hospitalizaciones, posibles idas a UCI. Entonces, el paciente tiene que estar un poco preparado para todo eso que va a empezar a llevar, ¿listo? Porque no, es que usted tiene una infección, pero resulta que está viniendo a quimioterapia y se le cayó el cabello, las uñitas, tiene la piel rígida, seca, pero no, yo tengo una infección, entonces eso no puede pasar, sobre todo en las mujeres que enfrentan tantos cambios, que enfrentas tantos cambios a nivel físico, emocional y familiar, por muchas cosas que se pierden, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, nos vamos a encontrar mucho con la conspiración del silencio, con familias que no van a querer que demos esos diagnósticos a sus mamás, a sus abuelas o a sus hijas, pero en realidad lleguemos a acuerdos con ellos y hagamos una correcta comunicación y van a ver cómo esto se puede llevar. Vamos a ver si este tiene subtítulos. No, bueno, no tiene subtítulos. Habla un poco acerca de la conspiración del silencio y la importancia también de no dejar que este cerco vaya a crear también barreras en la adherencia al tratamiento con el paciente. Un paciente que no está empoderado de su diagnóstico, que no está empoderado de su ruta de acción, es un paciente que corremos el riesgo de que no van a iniciar nunca tratamiento y que sí, que se nos escape. Entonces, es muy importante reconocer cuáles son los derechos del paciente. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre la resolución 4349 del 2012 y la ley 1751 del 2015. Entonces, el paciente tiene derecho a mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de salud tratante, si está en la capacidad de hacerlo, ¿no? A obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada contra su voluntad a recibir un tratamiento de salud. Todos sabemos que cuando inician quimioterapia tienen que firmar un consentimiento informado, ¿listo? Quizás hay personas que no están en la capacidad, sobre todo personas muy mayores, que no están en capacidad, no tienen algún tipo de comprensión o sufren de alguna enfermedad que les imposibilite tomar decisiones respecto de su enfermedad y lo que quieren para su vida. En ese caso, obviamente, la familia es muy importante.
Pero si yo tengo un paciente de la tercera edad que está totalmente consciente, lúcido, comprensión cognitiva, con juicio de realidad, con memoria conservada, pues yo no tengo por qué hacer a un lado a este paciente. Sigue siendo una persona capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Listo? En caso de enfermedad, estar informado de los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar, el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleva. Entonces, hablemos un poquitico del cuidado paliativo en pacientes oncológicos. Hay un mito o un término que escuchamos mucho, y es que los cuidados paliativos son solamente para pacientes terminales o con pronósticos de vida limitados. Y en realidad no es así. En el momento en que nosotros llega un paciente con una sospecha o con un diagnóstico de una enfermedad oncológica, ese paciente ya entra a ser un paciente de cuidado paliativo y de manejo paliativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo brinda acompañamiento a las personas con enfermedades crónicas y complejas en condiciones que limitan o amenazan su vida. Propone una transformación en la forma de cuidar a la persona que tiene una enfermedad, dislocando el paradigma de la cura hacia el cuidado y conjugando un conjunto de cuidados desde el inicio de su terapéutica, a partir de un abordaje especializado para ayudar a la persona a vivir mejor. El modelo integrativo del cuidado paliativo enfatiza el rol de la intervención en el proceso de duelo y ajuste de la familia. Entonces son todas esas necesidades de atención física, psicológica, emocional o espiritual, planificación y coordinación de la atención y la comunicación. Entonces, tengamos muy en cuenta, todos estos pacientes que inician, el cáncer es una enfermedad crónica, todos estos pacientes deben ser de manejo paliativo. Que porque el paciente ya está en estadio 4 con metástasis en todo lado, entonces ya, para paliativo, no. Lo ideal sería que el paciente desde el inicio, desde la comunicación del diagnóstico, sea manejado y abordado como un paciente de cuidado paliativo. Bueno, contención emocional. ¿Qué le sucede a una persona que tiene cáncer? Hay aspectos físicos que se van a presentar en esa persona: ansiedad, miedo, insomnio, dolor, disnea, astenia, pérdida de peso, pérdida del apetito, náuseas, vómitos. Aspectos biopsicosociales: alteración física por cirugías, mutilaciones, que vemos mucho, por secreciones vaginales que huelen mal, muchas limitaciones que se empiezan a manejar, alteración de la capacidad de elaborar y toma de decisiones. Yo dejo de ser una mujer activa, dejo de generar ingresos, dejo de ser una madre activa también, pérdidas del estatus familiar y social. Mi familia empieza a decidir por mí, pierdo mi individualidad, pierdo mi juicio, mi esposo me puede dejar porque ya no puedo tener relaciones sexuales con él, porque me veo diferente, porque para mí me veo fea. Entonces el paciente se empieza a aislar un poco. Perturbación de la vida normal previa, que son todas estas limitaciones que se empiezan a presentar porque simplemente soy un paciente oncológico y debo estar en un tratamiento y enfocado 100% en un tratamiento, entonces mi vida normal dejó de existir. Muchos otros aspectos también envuelven todo este contexto del paciente oncológico. Yo creo que ustedes es importante que lo empiecen a identificar para que así nos sensibilicemos sobre esa persona que tenemos ahí enfrente. Kubler-Ross habla acerca de 5 momentos que transitamos cuando estamos atravesando un proceso de duelo. Cuando nos entregan una mala noticia, duelo por una mala noticia, duelo por una pérdida de un trabajo, por la pérdida de un seno, duelo por la pérdida de mi vida sexual o duelo por diferente tipo de pérdidas que podamos tener por una enfermedad o por otro tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, inicialmente está la negación. Rechazamos nuestros propios sentimientos como un mecanismo de defensa. Yo asumo que no está pasando. No tengo nada, o papito Dios ya me va a quitar esto. Mire, verás que cuando me saquen la próxima patología o me vuelvan a revisar, yo ya no voy a tener nada. Ahí es muy importante no atercar con el paciente, lo que les decía inicialmente. No es que usted sí tiene y usted sí tiene, no. Si usted quiere pensar eso, listo. Es su proceso de duelo y es un mecanismo de defensa que en ese momento se está teniendo. Entonces yo tengo que respetar esto. Es importante que sepamos que estos pasos no se cumplen de manera explícita. Pueden ser de forma desorganizada, puede que a veces no pasemos o no transitemos por alguna etapa de estas. La segunda etapa es la ira.
Nos culpamos a nosotros mismos o culpamos a otras personas de nuestro entorno. Es que yo fumaba mucho y eso fue porque yo fumaba mucho, es que yo tuve relaciones sexuales con muchos hombres y no, eso fue por eso. Entonces empezamos a buscar una razón, a buscar, sí, buscar culpabilizar a otra persona o culpabilizarnos a nosotros mismos de por qué nos está ocurriendo esa enfermedad, o yo qué hice mal, Dios por qué me está castigando. ¿Listo? El tercer momento es la negociación. Con tal de aceptar y asumir la pérdida, estamos dispuestos a negociar todo lo que sea posible. La negociación se hace más desde la parte espiritual. Papito Dios, si tú me quitas este cáncer, entonces yo te prometo que voy a la iglesia todos los días, yo te prometo que voy a hacer esto. O empieza uno a negociar con Dios y con la vida eh, para tratar sí, de sobrellevar también esa noticia que a veces es tan difícil. Entonces, el cuarto paso, depresión. Nos rendimos ante la pérdida y asumimos la tristeza. Es algo imposible y es evitar la tristeza. La tristeza va a llegar. A veces aquí nos realizan muchas interconsultas. Vaya donde ese paciente, vaya donde ese otro paciente, está deprimido, está llorando. Y en realidad yo sé que genera mucha angustia ver a otro triste, ver a otro llorando, pero hace parte de todo su proceso y tenemos que también validar eso. Mire, Sultanita, en este momento usted está muy triste, sí está llorando, no está mal que se sienta así. Lo malo es dejar que esta tristeza se apodere todos los días de su vida, pero está bien que usted tenga espacios para expresar esa tristeza que está sintiendo y tiene todas las razones, que esto duele mucho. Esas palabras de comprensión, de validación de esos sentimientos del otro, hacen que ellos se sientan también en la confianza de poder expresar. Y el quinto paso es la aceptación. Quizás hay pacientes que nunca llegan a este paso, pero todos pretendemos que ante el primer diagnóstico todos tengamos que aceptar o todos tengan que aceptar ese diagnóstico. Entonces el dolor se ha ido, podemos empezar un nuevo camino en nuestra vida, obteniendo felicidad mantenida de por vida con su memoria y hermoso recuerdo. Es un paso difícil, pero todos luchamos para que en realidad podamos lograr esa aceptación o que esa persona logre la aceptación de su enfermedad. Conductas que debemos evitar cultivar en los pacientes: ansiedad y depresión. Ansiedad, cómo podemos evitar cultivar en los pacientes? Si yo sé que yo no voy a tratar a ese paciente porque no soy el médico especialista, pues yo no tengo por qué decirle cosas feas, yo no tengo por qué decirle que es todo lo que le va a pasar, que tiene 8 meses de vida y que no, ese le van a mutilar el seno y usted le van a meter unos tampones de tela por la vagina porque eso empieza a oler muy feo y tiene mucha secreción. Yo no tengo por qué decirle esas cosas feas y en realidad pasa. Si se los digo es porque a mí me cuenta que pasa. Entonces yo no tengo que hablar sobre esas cositas feas a los pacientes. Listo, yo lo que tengo que hacer es, bueno, sí, tiene un diagnóstico oncológico, tiene cáncer, pero espérese a ver qué le dice el oncólogo, espere a ver cómo va a ser su tratamiento, tenga fe que todo le va a salir bien. Trabajemos desde ese principio. Evitar también cultivar la depresión. Son emociones que van a aparecer, son cambios emocionales que van a aparecer, pero tenemos que tratar de evitar cultivar esos sentimientos en esos pacientes, como lo que mencionaba ahora, validar que los sentimientos de tristeza son válidos, que no querer comer, estar de mal humor es válido, porque en realidad se están enfrentando a un momento difícil, pero lo ideal sería que no se dejen apoderar de esos sentimientos y facilitar una interconsulta por psicología y trabajo social. Entonces debemos trabajar desde el principio del placer y la realidad inicialmente. Si nosotros no vamos a ser médicos tratantes, ¿por qué vamos a trabajar desde el principio de la realidad, que es aterrizar al paciente? ¿Listo? En esos momentos en los que ellos quizás están en negación del diagnóstico. Trabajemos desde el optimismo, que es un estado de ánimo, que son las acciones a las vías que ponemos para alcanzar ese futuro que deseamos. ¿Listo? Y trabajemos desde la esperanza, que es ese estado de ánimo, ese sentimiento positivo que percibimos los seres humanos cuando tenemos la certeza de que las cosas van a salirnos bien. Si una persona tiene un imaginario positivo, una expectativa positiva de lo que va a resultar un tratamiento, yo no tengo por qué llegar y destruir esa esperanza de esa persona, yo tengo que cultivar que eso va a poder pasar. Si esa persona llega a tratamiento y tiene un mal resultado, pues ya va a ser otra cosa diferente, pero mientras yo no esté acompañando ese proceso a futuro, puedo fortalecer desde el principio de realidad, de placer y realidad, que el optimismo y la esperanza se cultiven.
Entonces, preparación para el proceso del tratamiento, un proceso educativo del diagnóstico, información conceptual, siempre enlazada a la información afectiva. No es solamente entregar información, es entregarla de forma afectiva y empática. ¿Listo? Porque en unión vamos a poder lograr que haya un aprendizaje significativo. Y es importante, ¿por qué? Porque de eso depende que el paciente vaya y se haga los exámenes oportunamente, reclame los exámenes oportunamente, pida su cita y esté interesado en el proceso de salud que lleva actualmente. Si yo no hago un adecuado proceso educativo, es un paciente que se nos va a perder. Entonces ustedes, como IPS primarias, tienen una responsabilidad demasiado, demasiado grande. Contextualización del proceso a iniciar. Vamos a hacer un acercamiento también a ese paciente de lo que va a poder pasar. Se le va a tomar una biopsia, otros exámenes, estos son los tiempos de espera, estas son las instituciones donde usted tiene que ir porque son las instituciones adecuadas para usted recibir un tratamiento. Las fichas y vigilas son muy importantes. Inicialmente pensaba que se notificaba por sospecha como en cáncer infantil, pero no. La notificación de esta ficha si vigila es con la patología en mano. Quizás a ustedes les vaya a pasar, entonces como sector primario y como médicos tienen la obligación también que diligenciar esta ficha. Me puede llegar una paciente, no, mire, es que me mandaron a sacar esta biopsia y me resultó eso. Si yo tengo eso en mi mano, yo soy el responsable de notificar que estoy enfrente de una persona que está en este momento con un diagnóstico de cáncer de mama o cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Entonces, la oportunidad de la biopsia en el tiempo, del tiempo entre la toma de la biopsia y el resultado es alta hasta 7 días. Cuando es menor de 7 días, la oportunidad es alta. Cuando es entre 8 a 15 días, es media. Y cuando es mayor de 15 días, es baja. Y nos estamos enfrentando en este momento a que hay pacientes con 2 meses que no les han hecho biopsia y mucho menos entregado el resultado. Entonces, oportunidad de inicio de tratamiento. Por eso, si sabemos que esta oportunidad muchas veces es baja, entonces si hacemos un adecuado proceso educativo, quizás estos índices pueden bajar un poquitico más. Oportunidad de inicio de tratamiento. Entre el resultado confirmatorio de la biopsia y el inicio del tratamiento, oportunidad alta es de 30 días, imagínense. Media entre 31 y 45 días y bajo en mayor a 45 días. Y estamos viendo pacientes que también inician tratamiento 2, 3 meses, hasta 4 meses después de tener su biopsia, su patología en mano. Entonces es importante que si hacemos un adecuado proceso educativo, esa persona se vaya a empoderar, conozca los riesgos de que no se mueva administrativamente, porque sabemos que muchas barreras son administrativas, entonces el proceso educativo es sumamente importante. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la oportunidad, espero que en serio trabajen todo este proceso. Recuerden que es trabajar desde el amor, desde la empatía, desde la comprensión y la compasión, y en realidad vamos a ver que a pesar de que no tengamos tantos conceptos teóricos, a través de estas emociones y estos sentimientos podemos hacer muchos cambios en el otro. Muchas gracias.